Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Voy a pasar ahora al esmaltado y voy a estar utilizando este color rosado bien claro que ya me han visto utilizar muchísimas veces, que lo utilizo especialmente para hacer uñas francesas, y es bien claro y al mismo tiempo es translúcido. Los esmaltes que estoy utilizando son esmaltes tradicionales. Recuerden que la mejor forma que ustedes tienen para apoyar el canal es compartiendo este video, cualquier video del canal, incluso el canal, en sus redes sociales, y también si lo desean me pueden regalar un me gusta y dejarme en los comentarios si les está gustando este video. En esta uña únicamente voy a aplicar laca mate porque luego voy a hacer mi decoración aquí, y las pinturas acrílicas se trabajan mucho mejor sobre superficies sin brillo, se adhieren con mayor facilidad. Ahora voy a tomar esmalte en color blanco, en este caso es de acabado mate, pero puedes utilizar el que tú tengas a mano, y un pincel para detalles de 9 milímetros porque voy a hacer una línea francesa en cada una de mis uñas, y voy a tratar de hacerlas delgaditas, no muy delgada, pero sí que se vea discreta y bastante sencilla. Muchísimas gracias a todas las que me dejaron en los comentarios sus emojis de color verde. Me dio muchísima alegría y de todo corazón muchísimas gracias por su compañía, por sus comentarios y por tanto cariño. En la cajita de información tienen los enlaces de mis redes sociales, tanto de mi Instagram como de mi grupo y de mi página de Facebook, por si desean apoyarme. Allí los tienen, o me pueden encontrar como ven aquí en una esquina de la pantalla. Ya voy a comenzar con mi decoración y voy a estar utilizando dos pinturas acrílicas. Una va a ser en color amarillo azafrán y la otra en color naranja. Voy a estar cargando un pincel angular, en este caso no trae número porque es de un set económico, pero les puedo decir que es aproximadamente como un número 2. Y este pincel lo voy a cargar con los dos colores, también lo voy a descargar sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación y al mismo tiempo se maticen los dos colores. Además se va a retirar un poco el exceso de producto. Voy a comenzar haciendo una primera capa de pétalos, va a ser solamente media flor y va a estar como en un lado de la uña. Son pétalos bien sencillitos, los vamos a hacer con unas pinceladas bien fáciles. Vamos a comenzar haciendo nuestra pincelada desde abajo, luego desplazaremos ligeramente el pincel hacia arriba y luego cuando ya estemos en la mitad, un poquito ligeramente, haremos como una punta, es decir, desplazaremos el pincel un poco más hacia arriba y luego hacia abajo, y así haremos en todos los casos, o si no puedes hacerlos con pinceladas en forma de abanico. Recuerda repasar todas las veces que sea necesario cada una de las pinceladas.
Mi siguiente capa de pétalos voy a utilizar pintura acrílica en color amarillo más claro y también la misma pintura acrílica naranja. Recuerda que el color que tú quieres que quede hacia el centro debe ir en las zonas del pincel que tienen las cerdas más cortas, que vendría a ser nuestro punto de anclaje en el caso del pincel angular. Si te preguntas qué es el punto de anclaje, es esa zona del pincel que apoyamos y no movemos, más bien rotamos el otro extremo para darle forma a la pincelada, por ejemplo en una pincelada en forma de gota, y ese extremo que sí rotamos se llama punto giratorio. En el caso de que tú utilices un pincel plano, da igual qué lado cargues con cada color, porque al final puedes decidir esto cuando ya vayas a hacer la pincelada, pero en el caso de utilizar un pincel angular ya debes haber decidido de qué lado quieres que esté cada color. Igualmente recuerda repasar cada una de las pinceladas todas las veces que sea necesario. Con respecto a la posición de las decoraciones que yo hago, por ejemplo, en el caso de que haga algún animalito, una mariposa o algo así, si ustedes quizás piensan en que lo están viendo de frente a la persona que lo lleva, en este caso a mí, tal vez lo verían al revés, pero si están a mi lado lo verían al derecho igual que lo veo yo. Recuerden que yo grabo los videos haciéndome las decoraciones en mis propios pies y también que grabar conlleva otra dificultad adicional que me costaría un poco de trabajo hacerlo en otra posición. Ahora vamos a hacer dos hojas en un lado de la flor y vamos a utilizar pinturas acrílicas en dos tonos de verde, uno más claro y otro mucho más oscuro. De igual forma cargamos nuestro pincel y lo descargamos sobre una superficie que no absorba. Las hojas las vamos a hacer igualmente bien sencillas, con pinceladas en forma de abanico, extendiendo ligeramente el pincel un poquito hacia arriba, pero bien discreto para darle un poco de forma a la hoja. Me preguntaban de dónde obtengo o saco mis ideas y la inspiración para hacer los videos. La verdad es que de muchas partes, porque a veces me inspiro en prendas que veo y que me gustan, también en lo que veo en paisajes o cosas así, también en algunos diseños que veo, que me gusta estar siempre pendiente de todas las cosas nuevas que salen, de diseños bonitos, que sean fáciles, pero no replicarlos, más bien inspirarme en ellos para hacer mi propia versión o para hacer algo con una técnica específica, pero creando algo con ella y cosas así, porque me gusta más la creatividad que replicar. Sinceramente me parece que es mejor, porque cuando no tenemos inspiración tenemos la creatividad. Para el centro de la flor voy a utilizar pintura acrílica en color caramelo y también pintura acrílica en color marrón oscuro, y voy a cargar igualmente mi pincel angular con estos dos colores y los voy a descargar sobre una superficie que no absorba. Luego voy a hacer un movimiento como si estuviese haciendo una pincelada en forma de abanico o para hacer un semicírculo hasta lograr rellenar todo el centro de la flor. En este caso quiero que el color más claro quede hacia el centro. Si te está gustando este video, me lo puedes dejar saber en los comentarios y también regalarme un me gusta si es así.
Ahora con un pincel para detalles de 7 milímetros voy a tomar pintura acrílica en color marrón oscuro y voy a hacer algunas líneas que van a salir desde el centro de la flor hacia más o menos aproximadamente hasta la mitad de los pétalos, para así definirlos un poco más y darle algo de detalle y también profundidad. Aquí lo que ven que estoy haciendo es detallando un poco más los pétalos de la primera capa con un poco del color naranja, porque noté que el color amarillo azafrán, que era ese amarillo un poco más intenso que utilizamos al principio para la primera capa de pétalos, no se notaba mucho, así que decidí resaltarlo con naranja. Las hojas las voy a delinear con pintura acrílica en color marrón y el pincel para detalles de 7 milímetros. Hoy voy a utilizar estos stickers al agua, que son muy fáciles de utilizar y los puedes reconocer porque vienen con un plastiquito que los cubre, y yo solamente se lo quito al que vaya a utilizar en el momento y los demás los guardo con él para que no se estropeen. Además no se pueden retirar fácilmente si no los humedeces, a diferencia de los que no son al agua. El primer paso fue con mucho cuidado, sin quitarle el plástico ni manipular mucho el resto. Recorté específicamente esta mariposita azul que yo quería utilizar. Luego lo tomé con una pincita y lo puse dentro de un frasquito con agua que yo tenía ya previamente listo. Y lo dejé unos pocos segundos, van a notar cómo se desprende fácilmente. Luego lo coloqué sobre una superficie y ves que con la misma pincita lo puedes despegar súper fácil del cartoncito, y luego lo adherí a la uña. Para adherirlo sobre tu uña, lo que vas a hacer es colocarlo con la misma pinza y luego te puedes ayudar con tus propios dedos, siempre y cuando que tengas las manos bien limpias, o con un pincel de silicona. Para quitar los excesos de agua puedes utilizar un disco de algodón o una gasita. Voy a hacer con un punzón y pintura acrílica en color blanco algunos puntos en el borde del centro de la flor. Voy a hacerlo sin un orden específico, solo para darle un poco más de detalle y de luz. Además voy a añadir también algunos puntos blancos en esta zona al lado de las hojas y también enfrente de la mariposa. Te quiero dar un pequeño consejo, y es que apliques un poco de brillo de acabado antes de adherir el sticker, porque creo que te va a ayudar muchísimo. Aunque yo logré adherirlo perfectamente, creo que sería aún mejor habiendo aplicado previamente un poco de brillo de acabado. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.